Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que su palabra haya cabida en tu corazón, que seas receptivo al mensaje en este tiempo y que puedas aplicar esas enseñanzas a tu vida y que tu vida también sea transformada por el poder del Espíritu y por el poder de su palabra. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 3. Se dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos con un hecho trascendental en la vida y en la fe del creyente. Juan Bautista estaba en escena. Habían pasado unos 27 años aproximadamente desde la historia narrada por el autor del Evangelio según San Mateo, donde los reyes habían visitado a María y a Jesús, y cuando Herodes acometió en la matanza de los niños de Belén. Tremendo esto. Casi 27 años habían transcurrido y aparece de un momento a otro un predicador itinerante con unas vestimentas raras, invitando al pueblo a que tenía que sumergirse en las aguas para que sus pecados fueran perdonados. El pueblo estaba en una condición espiritual paupérrima. Había una condición espiritual degradante en el pueblo, y Juan Bautista lo pone de manifiesto, lo hace evidente, y el pueblo es receptivo al mensaje de Juan Bautista. Pero Juan Bautista había dicho anteriormente a este texto que acabo de leer que él era el Cristo, que lo que él estaba haciendo no era suficiente señal para ser adoptado, señalado como el Cristo. Dijo que vendría alguien que no bautizaría en agua, que su bautismo sería superior. Dijo que vendría alguien que bautizaría en espíritu y fuego. Qué tremendo esto, porque ahora vemos en escena a un Jesús que acude al bautismo como cualquiera de los pecadores que descendieron y aceptaron el mensaje de Juan Bautista. No estoy diciendo que Jesús tenía que ser purificado de sus pecados. Le estoy diciendo que Jesús estaba dando ejemplo de lo que hay que hacer, de lo que es pertinente. No es que el bautismo te va a transformar la vida de un momento a otro. El bautismo es un paso de fe. Por cuanto he creído, por cuanto miro mi condición pecaminosa y necesito ser transformado, necesito que mi vida sea transformada, cambiada en una nueva criatura, entonces doy el paso de fe y me sumerjo en las aguas bautismales, como quien está arrepentido verdaderamente de sus pecados. Juan Bautista le propone a Jesús que él necesita ser bautizado, que está exonerado del bautismo.
¿Cómo se te ocurre a ti pretender que yo te bautice? Tú no tienes que descender a las aguas. Y Juan Bautista tenía razón. Jesús no tenía que descender a las aguas. Pero la respuesta de Jesús es contundente. Es necesario que se cumpla la justicia. Y la justicia de Dios está enlazada con la verdad. La justicia de Dios está enlazada con su palabra profética. Es necesario que se realice esto para testimonio de todos. Yo realmente estoy sorprendido con esta palabra. Y entonces recuerdo alguna ocasión cuando llegué a una iglesia y encontré en esa iglesia a un hermano del que estaba predicando. Y cuando el hermano me vio, se turbó grandemente. Se turbó porque estaba predicando un mensaje que yo ya había predicado y que él había escuchado. Yo le hice señas de aprobación y él pudo continuar. ¿Sabe? A veces nuestros egos, nuestro orgullo nos ciega y no nos permite ver el panorama de una manera general. No nos permite enfocarnos como deberíamos enfocarnos. Y posiblemente Juan Bautista, al proponerle a Jesús que no se bautizara, al proponerle a Jesús que quedaba exonerado, de alguna manera no quería perder su autoridad delante del pueblo porque sabía que la autoridad de Jesús era superior. Pero más allá de cualquier cosa, Juan Bautista depuso su ego, porque él sabía que su trabajo era conducir a otros al Mesías, que su labor era señalar al Mesías, que tenía que preparar los corazones del pueblo para que aceptaran el mensaje de Jesús. ¿Cuántos por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, por nuestra vanidad, por nuestro ego, no nos damos la oportunidad ni siquiera de intentar sensibilizar el corazón de otros para que se vuelvan a Jesús? Sería un buen ejercicio hablar de las grandes obras que Jesús ha hecho en mi vida y en las tuyas, en la tuya. Sería un maravilloso ejercicio escucharte testificar y que la gente quiera conocer al Jesús de las Escrituras, no al Cristo de palo que sigue crucificado. El Jesús de las Escrituras está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe? Jesús descendió a las aguas. Insisto, no necesitaba hacerlo, pero lo hizo para marcar un camino, para marcar una ruta, para marcar un derrotero. Óyelo bien, Juan Bautista bautizó a Jesús. ¿Cuántos líderes religiosos habían en Israel en ese tiempo? En ese tiempo estaba Caifás, sumo sacerdote del templo y gente muy importante del templo. Pero ninguno de ellos fue sensible
al derrotero de Dios en esos días. Y entonces un hombre sencillo, bueno, igual también era sacerdote del templo, solo que no era practicante como los demás. Este era practicante más bien de la palabra de Dios. Óigalo bien, este hombre sencillo, extraño, raro, fue que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, de sumergir en las aguas a Jesús. Y esto es maravilloso, porque hay un Jesús que luego de ser bautizado, sube del agua. Y hay un testimonio maravilloso en todo esto, porque tienes que entenderlo y tienes que saberlo. En el bautismo opera el poder de Dios de una manera indescriptible e inimaginable, de hecho a veces imperceptible. Y el texto lo deja impreso, lo deja ahí por testimonio para que entendamos la importancia del bautismo, que en lo que se hace acá en la tierra tiene un impacto de alguna manera en los cielos. Y esto fue lo que sucedió. Dice que cuando Jesús salió del agua, dice, los cielos fueron abiertos, una señal de que el cielo estaba cerrado. El hombre no podía entrar al cielo, el hombre no podía entrar en comunión con Dios, el hombre no podía entrar directamente a la presencia de Dios. Y el texto nos está diciendo que Jesús fue bautizado y el velo que estaba cubriendo el cielo fue quitado, el cielo fue abierto. No lo mires solamente por el testimonio del bautismo de Jesús, mírelo por la obra maravillosa para la humanidad, en el hecho de que Jesús se sumergió en las aguas por causa suya y por causa mía. Al subir el cielo fue abierto. Lo que estaba cerrado, lo que no se abría, lo que era imposible que se abriera, ahora gracias al testimonio de Cristo está abierto. Y como si fuera poco, se abren los cielos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Qué maravilloso esto. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. ¿Sabe? Yo no imagino a Jesús cayendo al piso y revolcándose y dando alaridos porque el Espíritu Santo vino sobre él. Yo imagino a Jesús y a cualquier siervo de Dios sobre quien viene el Espíritu Santo, con esa plenitud, con ese gozo, con esa alegría, y a la misma vez con ese llanto que no es de dolor, sino de experimentar, de sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes? Eso es maravilloso. Esto es espectacular. Y como si fuera poco, el texto nos dice que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo agrado. Dios no quiere simplemente que te bautices. Dios quiere poner su espíritu sobre tu vida y que tú te conviertas en su hija, en su hijo, en el hijo de su agrado. Esto no es solamente acerca de Jesús. Esto es acerca de ti también y de mí. Dios quiere que seamos hijos de su complacencia, hijos de su agrado. Quiere poner su espíritu en nosotros y sin duda el texto nos muestra claramente al Padre dando testimonio de los cielos, al Espíritu Santo posándose en Jesús y a Jesús
mostrándonos el camino. Hay ahí una doctrina sin lugar a dudas trinitaria. Oh, no mía, no de la iglesia, sino del Evangelio según San Mateo, que es escrito para los judíos, para un pueblo que es monoteísta y que bajo ninguna circunstancia es trinitario hasta nuestros días. Pero la doctrina trinitaria está evidente en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo quiere que sigamos los pasos de Jesús para descender sobre nosotros. Y el Padre que está sentado en su trono de poder sueña, anhela, desea con que tú y yo seamos hijos de su agrado, que seamos testimonios del cumplimiento de la justicia de Dios en la tierra. Que Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.